opuesto del siguiente de un número, no sé quién es ese número, es 8, me está diciendo. Sí. ¿Sí? Entonces, perdón. ¿Cómo anotamos el siguiente de un número? Vamos con eso primero. +1, profe. Yo no sé quién es ese número del que está hablando. Lo llamo X. Lo pienso de esa manera. Sí. Pero me está diciendo el siguiente de ese número. Entonces, el siguiente si yo quiero conocer el siguiente de un número, le sumo 1. Y me está diciendo que esto es 8. Entonces, ¿quién tendrá que ser el número acá? Si me está diciendo lo opuesto, esto de alguna manera me tiene que dar 8. Para que con el menos de afuera sea -8. Y el opuesto de 8, el opuesto de -8, perdón, va a ser 8 justamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiene que valer X acá para que me dé 1? 8, perdón, -8. 7. 7. 7. -7. -7. Sí. -7. Y ahí Menos equilibra la 7 porque ecuación. hay un signo menos por el paréntesis. Pero Obviamente pasa -7. negativo después. Pero Menos -7. nueve, Menos 9. 9 tiene que ser, Claro. profe. X tiene que valer Claro. 8, profe. 8. X tiene que ser -9. Porque si a -9. -9 le sumo 1, me da -8. Que es el ¿Sí? opuesto de 8. Claro. No. Entonces sería, acá vamos a poner que X vale -9. Bien. Ese es el número en cuestión, el número que estábamos buscando. ¿Y después qué decía? ¿El siguiente de ese número quién es? -8. -8. Ah, sí. Porque el número en cuestión es -9. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Bien. Ahora sí. Bien, bien, bien. Bueno. Vamos entonces ahora sí ya a comenzar con la parte de lógica. Que ya estamos a -20. Leo los últimos mensajes acá. -3, -8, -4, -9. Bien. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Me avisan por favor cuando se esté viendo. ¿Se ve, Ahí se ve. chicos? Sí ¿Sí? se ve, profe. Muy bien, gracias. Bueno, el tema que nos convoca o que tenemos que desarrollar hoy es el tema de lógica proposicional. Este tema es muy aplicable, digamos, a lo que es, o está muy relacionada a la carrera que ustedes eligieron. Cuando nosotros hablamos de, digamos, lógica proposicional, esta palabra proposicional lo que me está indicando es justamente que nosotros vamos a trabajar con proposiciones o con afirmaciones, que esas afirmaciones u oraciones que se conocen como oraciones declarativas, ¿sí? Entonces, se define una proposición como una declaración, como una oración declarativa. Es decir, cuando uno hace una afirmación, esa afirmación tiene dos posibles resultados. O es verdad lo que se está diciendo, lo que se está afirmando, o es falso. Bien, no pueden ser las dos en simultáneo. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de oración declarativa? Si yo les digo, por ejemplo, tomo a uno de ustedes y le digo, ¿cuántos años tenés? ¿Eso es una oración declarativa?
Eso no es No, una no, No, convección. no lo es. Es una pregunta. una pregunta. Claro, esa es Ah, una, una... una declarativa sería Pedro tiene 4 años o algo así. Exactamente. O si no, Exactamente. la mayoría de este curso o la totalidad de los alumnos de este curso son mayores de 18 años. Perfecto. Esa es otra declaración, otra oración declarativa. Es decir, son aquellas afirmaciones de las cuales nosotros vamos a poder decir, esta afirmación que se está haciendo es cierta o no es cierta. ¿Es verdadera o es falsa? Si yo digo, ¿cuántos años tenés? Esa es una oración interrogativa. Estoy preguntando y ante una pregunta uno no puede decir si esa pregunta es verdadera o falsa. ¿Se entiende? Bueno, en el caso de las proposiciones, que son justamente estas oraciones declarativas, las vamos a representar con estas letras minúsculas en general. P, Q, R, S, T, etc. Y cada una de estas letras, P, Q, R, S, T, va a representar una proposición simple, como por ejemplo la que dijeron recién. Pedro tiene 4 años. Esa es una proposición simple. ¿De qué otra manera ustedes pueden pensar en una proposición simple? En decir si esa proposición que se está haciendo es verdadera o falsa solamente. Cuando yo hago una sola afirmación respecto a esa, o en esa oración es una sola afirmación. Ahora si yo digo, Pedro tiene 4 años y va al jardín, esa ya no es una proposición simple, perdón. Eso ya se conoce como una proposición compuesta, en la cual estaríamos utilizando un conectivo lógico. ¿Por qué? Porque presten atención a lo que dije. Pedro tiene 4 años y ese y es el conectivo lógico y ahí hago la otra afirmación. No me acuerdo qué dije. Y va al jardín. ¿Se entiende entonces la diferencia entre proposición simple y proposición compuesta? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien claro. Perfecto. Bueno, entonces, nosotros vamos a utilizar símbolos cuando estemos trabajando. A ver acá que no puedo minimizar esto. Ahí está. Vamos a utilizar símbolos, que a estos símbolos se los conocen como conectivos lógicos, cuando estemos por trabajar o cuando estemos trabajando con proposiciones. Bueno, acá estoy leyendo el chat. Hoy es lunes. Claro, esa sería una afirmación, una oración declarativa, es decir, es una proposición de la cual puedo decir es verdad o es mentira. Bien. El color amarillo es un color primario, es cierto. Eso habrá quedado de lo anterior. Karina, no sabría decirte lo que me estás diciendo. Eso le voy a preguntar después a la profe Karina, pero me parece que no. Pero no estoy seguro. Cuando lo consulte te confirmo. Bueno, entre los conectivos lógicos que vamos a encontrar, podemos utilizar o pueden aparecer cualquiera de estas tres, ¿sí? Generalmente las que más utilizamos por ahí son este símbolo que es como el simbolito que se utiliza en la ñ, bueno, no me acuerdo cómo se llama. O el guión este que representa la negación o a la diferencia también si pienso en términos de operación. ¿Qué operación se asocia a este conectivo lógico? La de negación. ¿Y qué significa? Y decir que la afirmación que se está haciendo no es cierta. Es decir, si yo digo doy la afirmación o la proposición, Pedro tiene 4 años. La negación de ello sería decir, no es cierto que Pedro tiene 4 años. ¿Está?
Eso sí lo llevo al lenguaje simbólico. ¿Qué símbolos de negación vamos a utilizar en los exámenes? Y por eso se les presentan los tres, Rodrigo, porque pueden aparecer cualquiera de los tres. Ustedes utilizan el que, con el que más cómodos se sientan o el que aparezca en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Los exámenes, no sabría decirte. Sí, Matías. Tengo una pregunta de si cuando es la negación, si es lo mismo decir no es cierto que Pedro tiene 4 años a decir que Pedro no tiene 4 años. Es O... exactamente lo mismo, sí, Ah, sí, porque perfecto. estás negando la Le estoy proposición negando. anterior. Sí, sí, sí. Sí, porque Así pensé que es, capaz que no es cierto que queda más sí. formal que decir Pedro Pedro no no tiene, tiene. digamos. Sí, Exacto. Sí, bueno, ese sería eso. más como en nuestro lenguaje, decir Sí, sí, Pedro sí. no tiene 4 años. Sí, sí. Pero sí, perfecto, porque en ese caso se sigue negando la afirmación anterior. El ¿Sí? objetivo sería negar la proposición. Exacto. Dale, Y fíjense gracias. que, de nada, fíjense que la operación acá asociada, que es la negación, es una operación unitaria, a diferencia de las otras que vamos a ver. ¿Por qué decimos que es una operación unitaria? Porque yo necesito solo una proposición simple para poder negarla. En cambio, para ya hablar de proposiciones compuestas, en la cual van a aparecer los conectivos lógicos, yo ya necesito como mínimo 2 proposiciones. Entonces, en el ejemplo que mencioné antes, donde decía Pedro tiene 4 años y va al jardín, ahí yo tengo 2 proposiciones, que son la primera, que podemos llamar la proposición P, Pedro tiene 4 años. Y la segunda, Pedro va al jardín. Entonces, esas 2 proposiciones las puedo unir mediante este conectivo que se conoce como conjunción o producto lógico. Y lo que significa o cómo se interpreta es justamente el y. Pasa esto y esto otro. Y fíjense lo que les digo, necesito 2 proposiciones, a diferencia de la operación negación, que es una operación unitaria. Bien. Otra operación que aparece es la que se conoce como la disyunción o suma lógica y se utiliza como esta B corta, es el conectivo lógico o es el símbolo. Y esto lo que significa es que pasa una proposición o la otra o ambas. Y esto se conoce como el sentido incluyente. Y acá por ahí ya empieza como a perder un poco el sentido, o cuesta ya encontrarle como la lógica, si se quiere, si yo sigo trabajando con estas afirmaciones. Acá, ¿qué diría? Pedro tiene 4 años o Pedro va al jardín. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que, y esto lo vamos a ver más adelante, ahora cuando estemos viendo las tablas de verdad, que con que una de las 2 proposiciones sea verdadera, ya la operación disyunción o suma lógica es una proposición que va a ser verdadera. ¿Sí? Si Pedro tiene 4 años, pero no va al jardín, no pasa nada. Es cierto que tiene 4 años, aunque no vaya al jardín. O lo que puede pasar, y por eso dice acá el sentido incluyente, es que tenga 4 años y que también vaya al jardín. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos allá en la primera clase los conjuntos numéricos, las operaciones entre conjuntos numéricos, unión e intersección? ¿Se acuerdan o no? Sí, Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, como para que puedan establecer la relación, la conjunción, la operación conjunción o producto lógico, la vamos a relacionar o lo pueden vincular a la operación intersección entre conjuntos.
¿Y qué pasaba en la intersección entre conjuntos? Que si yo tomaba un elemento que estaba en la, digo que ese elemento está en la intersección, significa que ese elemento pertenecía al primer conjunto y al segundo conjunto. ¿Sí? Entonces, la conjunción lo puedo vincular a la intersección entre conjuntos, o lo puedo relacionar de esa manera. Por eso acá habla de un producto lógico también. Mientras que la disyunción, yo lo puedo pensar como la unión entre conjuntos. Y entonces, en la unión, ¿qué pasaba? Yo tomaba un elemento, y ese elemento podía estar en un conjunto o en el otro conjunto, o podía estar en los dos. Y ahí estaría en la intersección, digamos. ¿Se entiende eso, no? Eso como para que puedan establecer una relación entre estas operaciones y lo que ya vimos de conjuntos numéricos. Bueno, después se define la diferencia simétrica, la operación, que el símbolo que se utiliza es parecido al de la disyunción, ¿sí? Pero se hace como un guión en el vértice de la B. ¿Sí? De esa forma los distinguimos se la conoce como disyunción. Entonces, yo tengo dos tipos de disyunciones. La del sentido incluyente y la del sentido excluyente. ¿En qué se diferencia de la del sentido incluyente? Que yo voy a tomar dos proposiciones P y Q. Y esto se va a interpretar o se va a leer como P o Q. Pero lo que no puede ocurrir es ambos en simultáneo. Entonces, yo voy a decir acá, o Pedro tiene 4 años, o Pedro va al jardín, perdón. En la diferencia simétrica no pueden ocurrir las dos cosas en simultáneo. Si lo pienso en términos de conjunto, esto correspondería a la diferencia entre conjuntos. ¿Se acuerdan cuando tenían A menos B en conjuntos? ¿Qué significaba eso? Los conjuntos de uno que no pertenecen al otro. Claro, los elementos Los de... elementos de un conjunto que no pertenecen al otro. Exactamente. Y acá pasa lo mismo. Entonces yo voy a decir que una de las proposiciones tienen que ser ciertas, pero no las dos. Y eso se diferencia de la otra disyunción o de la suma lógica. Que una puede ser cierta o las dos pueden ser ciertas. ¿Sí? Bueno, después tenemos lo que se conoce como la operación condicional, en la cual vamos a tener la proposición P, que esta proposición se conoce como antecedente, y la proposición Q, que se conoce como consecuente. Y esto lo que significa es que, ¿cómo haríamos la lectura? Diríamos, si Pedro tiene 4 años, entonces Pedro va al jardín. Si pasa una cosa, entonces pasa la otra, o ocurre la otra afirmación, la otra proposición. ¿Se entiende eso? Sí. Esto, por ejemplo, es pensando un poco también en lo que ya hemos estudiado de los conjuntos numéricos. Si yo tomo dos números naturales y hago la suma de esos dos números naturales, el resultado, ¿a qué conjunto pertenece? Los A los números números naturales. naturales. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí yo puedo usar este condicional, por ejemplo, y decir, si A y B son números naturales, entonces A más B es un número natural. Ahí estoy utilizando la operación condicional. Y estoy trabajando con dos proposiciones que son ciertas. Si yo tomo dos números cualesquiera del conjunto de los naturales y los sumo, el resultado es otro número natural.
Y después tenemos lo que se conoce como el bicondicional o la doble implicación. Eso lo voy a anotar acá, que se conoce como condicional o implicación. Como cualquiera de las dos maneras puede aparecer. Y esto se conoce como bicondicional o doble implicación. ¿Está? Y nuevamente tengo que tener dos proposiciones y decir P, o sea, la proposición P, sí, solo sí, Q. ¿Qué significa esto? Que la proposición P se va a cumplir solamente si se cumple la proposición Q. Y viceversa. La proposición Q se va a cumplir solamente si se cumple la proposición P. En términos del ejemplo que estábamos proponiendo, vamos a decir, Pedro tiene 4 años, sí y solo sí va al jardín. ¿Qué significa eso? Que si Pedro tiene 4 años, entonces va al jardín. Pero también quiere decir que si va al jardín, entonces tiene 4 años. Esa sería como el análisis que podemos hacer ante este ejemplo con esta operación asociada. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Profe, Vamos, profe. profe, Sí, sí, estamos, sí. estamos. Bien, perfecto. Bueno. Pedro va al jardín, sí, solo sí, tiene 4 años. Sí, claro. Sí, Gabriel. Ya vamos a ver ahora cuando estemos viendo las tablas de verdad que tomar en un orden o en el otro, en la doble implicación, no pasa nada, digamos, el resultado o el valor de verdad va a seguir siendo el mismo, justamente porque una proposición depende de la otra y viceversa. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar de vuelta el conjunción? No me quedó muy claro. Conjunción, sí. Es cuando decimos, por ejemplo, yo tengo la proposición P, que es Pedro tiene 4 años. Y una proposición Q, que es Pedro va al jardín. Entonces, la conjunción utilizamos cuando yo quiero componer dos proposiciones simples para decir, en este ejemplo, Pedro tiene 4 años y Pedro va al jardín. Claro, en términos coloquiales uno diría, Pedro tiene 4 años y va al jardín. No vuelve a repetir el nombre. ¿Sí? Es una operación que vincula o une dos proposiciones simples. Y son dos proposiciones que ocurren en simultáneo. Tienen que ocurrir a la misma vez. Por supuesto que ahí nosotros, en esa proposición compuesta, uno tiene que decir si esa proposición es verdadera o falsa. Porque si, por ejemplo, Pedro tiene 4 años, pero no va al jardín, decir Pedro tiene 4 años y va al jardín, eso sería falso. Porque tiene 4 años, pero no es cierto que va al jardín. ¿Se entiende, más o menos? Eso se va a ir entendiendo igual ahora cuando veamos las tablas de verdad. Condicional, sí, Gastón. El condicional es cuando, digamos, tiene que ocurrir el antecedente para que se cumpla el consecuente. Antecedente es lo que conocemos como, acá lo que aparece como la proposición P. Y el consecuente es la proposición Q. Entonces, el condicional nosotros vamos a utilizar para decir, por ejemplo, Pedro tiene 4 años, perdón, si Pedro tiene 4 años, entonces Pedro va al jardín. Ese sería como el condicional.
¿Qué tiene que pasar para que Pedro vaya al jardín? Y Pedro tiene que tener 4 años. Esa sería como la relación entre el antecedente y el consecuente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Yo no me metería ahí. Marcelo, supongo que sos. No tendría que ver si se puede relacionar de esa manera, pero no estoy seguro. Me parece que no. Bueno, y acá hay un ejemplo entonces de proposiciones compuestas. Fíjense que acá tenemos 3 proposiciones, P, Q, R, que se componen a través de estas operaciones lógicas, la conjunción y la disyunción. Entonces, ¿qué lectura haríamos en este primer caso? Diríamos la proposición P y la proposición Q o la proposición R. ¿Sí? Por supuesto que si ustedes después, yo no sé si después en matemática vuelven a ver algo de esto, pero si investigan un poquito más, acá ya hay ciertas propiedades que se cumplen, ¿sí? En este ejemplo, en este primer ejemplo, yo puedo hacer una propiedad que se conoce como la propiedad distributiva de la conjunción respecto a la disyunción, ¿sí? Pero no vamos a entrar en detalles, porque imagino que después lo ven más adelante. Pero sí, que sepan que hay propiedades que se cumplen cuando uno está hablando de operaciones lógicas. Bueno, y las tablas de verdad son las que, a ver si Matías, no sé si levantaste la mano o quedó levantado de hoy, o Ignacio, que también levantó la Profe, mano. Ujú. tengo una consulta porque yo resuelvo de una manera diferente las tablas de valor. Ujú. Quería saber si en el examen lo puedo aplicar, si no me voy a adaptar a esta. Básicamente para mí es más simple. No sé, ¿Qué eh, sería, cuál sería la manera es, diferente? por ejemplo, pongámonos a ver la de la conjunción, ¿sí? Ujú. Está primero la lista de P, después está Sí, la de Q, y después sí, está el la ejercicio, conjunción. que es la conjunción, ¿sí? Yo Sí, pongo yo pongo básicamente la I, que es el triangulito sin la línea de abajo, en el sí. medio, y pongo la Q del otro lado. Perfecto, es Y ahí lo resuelvo. perfectamente válido. Sí, sí, Eso sí, quiero es saber válido. porque vi que hay gente que trabaja como usted está trabajando acá en el PDF y hacen así, y a mí no es que se me complica, pero siento que lo hago más fácil, más fluido de esa manera. Particularmente esa forma que vos estás mencionando a mí también me resulta mucho más sencilla Ah, porque ya estás operando ahí en el medio. y sí, por eso. Pero sí, Por eso lo voy quería a saber si mostrar. usted a la hora de evaluar lo Sí. tomaba. Y me Sí, sí, echaron sí. las patadas. Jesús, Ay, la sabes, estaba tu pasando muy micrófono. bien. No me quería. Bueno. Ok. Sí, 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 es válido y ahora lo voy a mostrar también justamente eso que Dale, vos estás diciendo. perfecto. Perfecto. ¿Está? Dale. Dale. Bueno, las tablas de verdad, chicos, son justamente de una sentencia, digamos, o de una proposición compuesta, son las que se van a presentar todos los posibles resultados o todos los posibles valores de verdad de esa proposición compuesta. Les decía anteriormente que cuando estábamos definiendo estas operaciones, que la negación es una operación unitaria. ¿Por qué? Porque yo necesito solo una operación, solo una proposición para decir si es verdadera o falsa y para negarla. ¿Sí? En cambio, con todas las otras operaciones lógicas, la disyunción, la conjunción, la disyunción exclusiva, fíjense que acá apareció con el nombre de disyunción, no de diferencia como lo vimos antes, todas estas necesito como mínimo 2
proposiciones para decir si una proposición compuesta es verdadera o falsa. Entonces, ¿qué va a pasar en la negación? Yo voy a tener una proposición P. Y de esa proposición P, nosotros podemos establecer dos posibles resultados o dos posibles valores de verdad. Esa proposición o es verdadera o es falsa. Entonces, si esa proposición P fuera verdadera, fíjense que estoy suponiendo, si la proposición P fuera verdadera, entonces, ¿cómo será la negación de esa proposición? Falso. Y tendrá que ser falsa. ¿Sí? Ahora, si esa proposición P fuera falsa, su negación me diría entonces que la proposición es verdadera. Y de esta manera entonces construyo, establezco la tabla de verdad de la negación, de la operación negación. ¿Qué pasa con la disyunción inclusiva o incluyente? En esta disyunción, una forma en la que ustedes van a tener para acordarse es que esta operación lógica va a ser falsa solamente cuando las dos proposiciones son falsas. Fíjense que acá aparecen más opciones ahora para la proposición P. ¿Por qué? Porque yo ahora ya tengo otra proposición más, que es la proposición Q. Entonces, yo tengo que hacer el siguiente análisis acá. Tengo que decir, si la proposición P es verdadera, la proposición Q puede ser verdadera o falsa. Y por eso aparece dos veces verdadero acá, para la proposición P. ¿Se entiende eso? Ahora, Sí. si la proposición P fuera falsa, la proposición Q también puede tomar dos valores de verdad, ser verdadero o falso. Porque el valor de verdad de esta proposición no depende de la proposición P. Recuerden que son proposiciones simples, que no están en principio vinculadas una con otra, a menos que aparezca después un conectivo lógico. ¿Se entiende? Entonces, si P fuera verdadero, eso no modifica en nada los valores que puede tomar Q, los valores de verdad. O si P fuera falso, eso no modifica en nada los valores que puede tomar nuevamente Q. Entonces, ¿qué va a pasar con esta operación lógica? Disyunción. Va a ser falso solamente cuando las dos proposiciones sean falsas. Ahí decimos que la disyunción es falsa. O sea, esa oración, esa nueva oración o esa nueva sentencia, que ya es una composición, pasa a ser falsa. Si las dos anteriores o si las dos proposiciones fueran falsas. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, porque acá estoy trabajando con dos proposiciones. Si tuviera tres proposiciones, ¿cuántas filas va a tener mi tabla de verdad? 6. A ver. Uno solo respondió. 4. ¿Resto? Acá con dos ya tengo 4. 8. 5. 5. Sí, se van multiplicando de a 2. Entonces, 8. 8. Claro. Fíjense cómo voy a ir armando eso, cómo me voy a ir dando cuenta. Si yo tengo... Bueno, espera, no me sale la palabra. Digamos, simboliza, no sé si dije bien, entre más cantidad de elementos, más compleja la toma de decisión. Y cuantas más proposiciones hayan, las operaciones o la operación que se realice, y sí, la tabla va a ser cada vez más grande, digamos, va a ser mayor. Fíjense, este 2 que aparece acá son los posibles resultados o los valores de verdad de la proposición. ¿Sí? Si yo tengo
una sola proposición, 2 a la 1, ¿cuánto me da? 2, profe. 2. O sea que al tener una sola proposición, mis valores de verdad pueden ser verdadero o falso. Ahora, si yo tengo 2 proposiciones, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. 4. Y ahí aparecen la cantidad de filas, fíjense. ¿Por qué? Porque de esos 4 voy a tener que la proposición P sea verdadero 2 veces, falso 2 veces. ¿Y de dónde sale eso? Y de que al aparecer una nueva proposición, esta puede ser verdadero o falso si una de ellas o si la proposición P fuera solo verdadera. Y a su vez, si fuera solo falsa, otra vez, la proposición Q puede ser verdadero o falso. Ahora, Sería, profe, 2 elevado a la cantidad de proposiciones que tenemos. exactamente. Si yo ahora tengo 3, tengo que resolver 2 al cubo, que es 8. Voy a tener 8 filas en mi tabla. En las cuales, ahora vamos a hacer una, simplemente para mostrarles. Pero la proposición P voy a tener que considerar verdadero, 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 y después falso, 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 falso. O sea, 4 y 4. Para la primera proposición. ¿Sí? Eso también sale de resolver o plantearlo como con un diagrama de árbol, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. En principio Claro, acá lo que me interesa, perdón. sería la mitad, o sea, la mitad verdadera y la mitad falsa. Para la primera. Exacto. Para la primera proposición, así es. Porque después tengo que ir haciendo las combinaciones con las otras proposiciones, ¿sí? Acá lo que nos interesa es que ustedes identifiquen cuándo, digamos, una proposición compuesta va a ser verdadera o falsa según los valores de verdad que tomen estas proposiciones o cada una de estas proposiciones. Y esto se puede vincular o se puede relacionar también con el lenguaje binario, sería, donde se asigna el valor 1 cuando la proposición es verdadera y el valor 0 cuando la proposición es falsa. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es otra manera y que está muy relacionado con la carrera, como les decía, la carrera que ustedes eligieron, otra manera en la que se pueden armar estas tablas de verdad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar claro acá? La disyunción va a ser falso solamente cuando las 2 proposiciones sean falsas. ¿Está? En cualquier otro caso, en cualquier otra combinación de los valores de verdad de la proposición, la disyunción, perdón, inclusiva, vamos a hacer la aclaración acá, va a ser verdadero. ¿Qué va a pasar con la conjunción? Por su parte, la conjunción va a ser verdadero solamente cuando las 2 proposiciones sean verdaderas. Porque acuérdense que lo que tiene que pasar acá es que si yo tengo la proposición P, la proposición Q, la proposición que resulta de componer esas dos, decir, en el ejemplo que estábamos dando antes, Pedro tiene 4 años y Pedro va al jardín, esa proposición compuesta va a ser verdadera solamente si, efectivamente, Pedro tiene 4 años y si Pedro va al jardín. Si Pedro tiene 4 años, estoy acá, pero Pedro no va al jardín, o sea, es falso que Pedro va al jardín, no es cierto que Pedro tiene 4 años y va al jardín. Por eso decimos que esa conjunción es falsa. Y en cualquier otra combinación, la conjunción es falsa. ¿Sí? Gabriel, te escucho. ¿Qué tal? Le quería consultar qué significa el símbolo, eso que tiene en la tabla de disyunción el más y en la de conjunción el asterisco arriba, si significa Ajá. algo o no. Sí, acordate que anteriormente definimos a la disyunción inclusiva como suma lógica. También lo podemos pensar de esa manera.
Suma lógica. Por eso aparece el símbolo de suma acá. Porque es como que estoy Ah, ok, haciendo entiendo. la proposición P más la proposición Q. Y este asterisco significa que la conjunción es un producto lógico. Perfecto. ¿Tá? Eso para vincularlo con lo que vimos en la diapositiva anterior. Bien, Ok, entonces, gracias. queda claro que la conjunción es verdadera solo cuando las dos proposiciones o cuando todas las proposiciones que aparezcan en la conjunción sean verdaderas. ¿Se entiende eso? Perfecto. Bueno, en el caso de la disyunción exclusiva, recuerden cuando hemos definido esta operación, la disyunción exclusiva solamente es verdadero cuando una de las dos proposiciones es verdadera. ¿Por qué? Porque cuando definimos la disyunción exclusiva, recuerden que dijimos que se cumplía una de las dos operaciones, pero no podían pasar ambas, ¿sí? Entonces, cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, es decir, que las dos sean verdaderas o que las dos sean falsas, esa operación lógica va a ser falsa. ¿Vamos? Esos son como algunos como parámetros que les voy dando para que ustedes se acuerden según sea la operación que aparezca y no tengan que estar todas las veces armando la tabla de verdad o recurriendo a la tabla. ¿Sí? Si aparece una disyunción entre dos proposiciones, me acuerdo, ¿cuándo la disyunción inclusiva era falsa? Solo cuando los dos son falsos. Listo. Ya me olvido de estar haciendo la tabla otra vez. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Tendría sentido una disyunción inclusiva en la que sería tipo, lo opuesto? Si ambos son verdaderos o falsos, serían verdadero la proposición. O es tipo, o simplemente se ocupa la exclusiva de esta manera. No entendí el planteamiento. Perdón. Estamos hablando de esta disyunción, la exclusiva. Sí, la exclusiva. Ajá. O sea, me surgió porque no veo ¿por qué se usa que cuando ambos son verdaderos o ambos son falsos, es falso y no verdadero, ¿no? Por lo Por ahí, que ¿no? dijimos acá cuando definimos. Fíjate acá cuando definimos que aparece como diferencia simétrica o, les decía yo, disyunción exclusiva. ¿Cómo se define o qué significa esta operación lógica? Significa que ocurre o se cumple la proposición P o la proposición Q, pero no ambos. Ok. Entonces, por eso decimos que si la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, ahí se estarían cumpliendo las dos proposiciones. Claro, sería una suma Y lógica. estaría en contradicción de lo que está, de cómo se está definiendo esta operación. ¿Se entiende? Claro. Entonces, por eso decimos que si los dos son verdaderos, la disyunción exclusiva es falsa. Si Claro. las dos proposiciones son falsas, la disyunción exclusiva es falsa. Claro. ¿Ah? Bien. En el condicional, lo que va a pasar es que solamente va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Es decir, a ver si se me ocurre algún ejemplo acá. Digo, bien, piensen en esto. -2 pertenece al conjunto de los enteros, entonces -2 es un número natural. Fíjense, ¿el -2 es un número entero? Sí. Sí. Esto es verdadero. ¿El -2 es un número natural? No. No. Entonces, no es cierto, por eso decimos que esta implicación es falsa, no es cierto que si un número es entero, entonces es natural. Eso no es cierto, no necesariamente es cierto. Hay números que sí son enteros y son naturales, ¿sí? Pero
en términos generales eso no se cumple. Y acá hay este es un ejemplo donde si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. En cualquier otro sentido o combinación de valores de verdad de las proposiciones, la implicación va a ser verdadera. ¿Sí? Esto que se obtiene acá son los ya valores de verdad de la operación que se está realizando entre esas proposiciones. O sea, acá yo estoy diciendo que si la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, la implicación entre esas dos proposiciones es verdadera, en el sentido P implica Q. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí. Bien, y en el caso del bicondicional o de la doble implicación, una manera en que ustedes van a poder recordar, por ejemplo, es que la tabla de verdad del bicondicional es lo opuesto o lo contrario a la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva decíamos que si tienen el mismo valor de verdad las proposiciones, la disyunción exclusiva es falsa. Ahora, en el bicondicional lo que va a pasar es que el bicondicional va a ser verdadero. Fíjense que pasa lo opuesto a lo que pasaba en esta operación. ¿Lo ven o no? Ahí está lo que me genera la duda. Acá te Porque estaba genera la usando duda. la bicondicional, claro. Yo no Claro. entendía que se llamaba uno así. No. Porque acá en el bicondicional sí, recordad que para que ocurra o para que una proposición sea verdadera, depende de la otra y viceversa. Esa otra depende de la primera, digamos. Entonces, para que la bicondicional o la doble implicación sea verdadera, las dos proposiciones tienen que tener el mismo valor de verdad. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Entendido esto? Sí, profe, sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, a ver qué decía acá, tabla de valor. Con 3 proposiciones. Bueno, acá les voy a mostrar qué pasa cuando tengo 3 proposiciones, por ejemplo. Les voy a mostrar con una sola operación, lo voy a hacer con la conjunción, pero estaría bueno que después ustedes practiquen las otras operaciones lógicas con 3 proposiciones. Entonces yo voy a tener la proposición P, la proposición Q y la proposición R. Y acá está lo que les decía que va a aparecer el diagrama de, o lo puedo pensar como diagrama de árbol de la siguiente manera. La proposición P puede tomar 2 valores de verdad. Si la proposición P fuera verdadero, ¿sí? ¿Qué va a pasar con Q? Puede ser verdadero, y a su vez R, ¿cómo puede ser? También puede ser verdadero. Verdadero. Ahora, si la proposición P es verdadero y la proposición Q sigue siendo verdadero, ¿qué va a pasar con R? Falso. Que Puede sea ser falso. falso. ¿Sí? Ahora, puede pasar que la proposición P sea verdadero, pero que Q sea falso. Ahora, ¿qué va a pasar con R? ¿Puede ser verdadero? Que sea verdadero. Y si Q fuera falso, R a su vez puede ser falso. ¿Verdadero? Falso. Entonces, fíjense cómo voy a construir acá. P dijimos que puede ser verdadero, sigo la primera línea. Q, verdadero, y R, verdadero. A su vez, P puede ser verdadero, Q seguir siendo verdadero, ¿y qué pasa con R? Que sea falso. Que sea falso. Estoy recorriendo la segunda fila acá. Ahora, P puede ser verdadero, Q puede ser falso, y R nuevamente verdadero.
¿Se entiende? Porque el que cambió de valor de verdad ahora es Q. O P puede ser verdadero, Q falso y R nuevamente falso. ¿Sí, Marcos? Profe, lo puedo ver como una regla mnemotecnia de 4-2-1. Exactamente, sí. Ya cuando después ustedes empiecen a construir tablas, si va a ser una tabla de 8 filas, entonces la primera proposición lo que les decía, van a ser verdadero, 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 verdadero. O sea, las primeras 4 filas, verdadero. Bueno, y después acá entonces, ¿cuáles son los valores para P y que sea falso? Y en esos falsos puede aparecer nuevamente, ¿qué cosa? Que Q sea verdadero y R verdadero. Que Q sea verdadero y R falso. Que Q sea falso y R verdadero. O que Q sea falso y R sea falso. ¿Está? Bueno, si ahora yo digo, pienso en la operación conjunción y voy a hacer la conjunción de las 3 proposiciones. Lo voy a escribir de esta manera nada más. No, lo voy a escribir completo. P y Q y R. Yo acá lo puedo asociar como quiero, puedo hacer P y Q y al resultado de P y Q lo hago con R, o puedo hacer Q y R y al resultado lo hago con P. Sí, esa es otra de las propiedades que la operación conjunción es asociativa. ¿Sí? Bueno, acá yo voy a utilizar estas 2 proposiciones y nosotros sabemos que la conjunción, ¿cuándo es verdadera? Cuando Las dos son son verdaderas. Cuando todas las dos verdaderas. proposiciones son verdaderas. Perfecto, entonces las proposiciones que tengo que mirar acá son P y Q y buscar cuándo las dos son verdaderas. Acá tengo verdadero, verdadero, yo sé que esta conjunción va a ser verdadera. Es verdad. Verdadero, verdadero, yo sé que esto va a ser verdadero. Y en cualquier otro caso, ¿qué pasa? Falso. Fíjense que va a ser falso. Bueno, este es el resultado de operar la conjunción con estas primeras 2 proposiciones. Ahora yo tengo que hacer esta tabla que escribí en rojo, conjunción con los valores de verdad de R. ¿Sí? Para lo cual puedo hacer lo siguiente, fíjense. A ver. Y acá voy a hacer lo que decía anteriormente el compañero, que es otra forma de hacer la tabla. Fíjense que acá voy a escribir solamente los valores de verdad de R, o sea, repetir esta tercera columna, ¿sí? Porque R mantiene los valores de verdad. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora lo que tengo que hacer es la conjunción entre esta columna que está en color rojo y los valores de cuándo. No son verdaderos. Los dos valores son los mismos. Cuando los dos valores son verdaderos. Exacto. Entonces, fíjense, acá tengo verdadero, verdadero, la conjunción será verdadera. ¿Hay algún otro doble verdadero? No. Acá no, No. 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 O sea que en todo otro caso, esto es falso. Y esta columna es el valor final, digamos, o el resultado final de hacer la conjunción entre estas 3 proposiciones. ¿Sí? Yo voy trabajando de a 2, por supuesto. ¿Se entendió, chicos? ¿Eso? Sí, profe. Lo otro que decía el compañero, que digamos, vuelvo a recurrir ahora a 2 tablas, perdón, a 2 proposiciones solamente. Fíjense que acá aparecía los valores de verdad de las proposiciones y en una tercera columna aparecía la
la operación entre esas dos proposiciones. Bueno, otra forma en la que puedo hacer es, por ejemplo, P y Q, y ya escribir o ya hacer 3 columnas, en las cuales acá voy a escribir los valores de verdad para P, que al tener solamente 2 proposiciones, ¿qué voy a tener? Verdadero, 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 verdadero y falso, falso. Bien, y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y entonces, en la columna del medio, en la columna central, ya hago la operación lógica entre esas 2 proposiciones. Verdadero. Esto va a ser verdadero, Falso, falso, y y falso. falso. Y esta columna del medio, fíjense, es lo que aparece como la tercera columna, acá en lo que vimos anteriormente. Fíjense, es esta. Esa es la otra forma que mencionaba el compañero, ¿sí? Es como que este símbolo, o el de la conjunción, lo realizo ya acá en el medio. Cualquiera de las 2 maneras que ustedes lo hagan va a estar correcto. ¿Está? Sí. Bueno, Bien. ¿Qué ocurre cuando en una tabla de verdad el resultado final, digamos, la última columna que resolvimos, me da todo verdadero? Fíjense que acá esta columna me dio casi todo falso, salvo por el primero. ¿Qué pasaría si me diera todo verdadero? Tautología. Exactamente. Eso es lo que se conoce dentro de la lógica proposicional como una tautología. Valor de verdad que uno tome para las proposiciones, el resultado siempre va a ser verdadero. Eso es lo que se conoce como una tautología o validez. Por su parte, vamos a tener una contradicción cuando esa última columna me da todo falso. En este ejemplo que propuse, si acá esto me hubiera dado falso, esta primer fila, fíjense que después sería todo falso, esto se conocería como una contradicción. ¿Sí? Que es una proposición que siempre es falsa. Esto quiere decir que en la última columna, para cualquier valor de verdad de las variables, solo vamos a tener puras f's o puros ceros si trabajaran con los números ceros y unos, ¿no es cierto? Y una contingencia es cuando una proposición puede ser verdadera o falsa. No se puede decir que siempre va a ser verdadero o siempre va a ser falso. Puede asumir cualquiera de las 2 valores de verdad. Entonces, por ejemplo, esta tabla, este resultado que obtenemos acá, esto se conoce como una contingencia. Cuando en la columna final aparecen verdaderos y falsos. ¿Está? En los ejemplos que di, por el momento existen contingencias, exactamente. No hay contradicción ni tautología. Bien, vamos a ver si puedo proponer algún ejemplo de esto. Fíjense, si yo tengo las proposiciones P y Q, implica P. Entonces, ¿cuántas proposiciones distintas tengo acá? 2. 2. P y Q, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo voy a armar la tabla? Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, falso, falso. Falso, falso. ¿Y para Q? Verdadero, falso, Falso, verdadero. verdadero, falso. Perfecto. Lo primero que tengo que resolver acá es la conjunción. Que la conjunción, dijimos que es... Ambas tienen que ser verdaderas. Cuando los dos son verdaderos. Cuando ambas proposiciones son verdaderas, la conjunción es verdadera. En cualquier otro caso, esto es falso. Y ahora, con esta columna, que lo completé en rojo acá,
tengo que resolver la implicación, pero con los valores de P. ¿Cuáles son los valores de P? Tengo que copiar como está. Verdadero, verdadero, falso, falso. Perfecto. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasaba con la implicación? Que si P es verdadero, entonces Q también va a ser. A ver, había un solo caso que me tenía que acordar en la implicación. Cuando El solamente falso vi la únicamente falso, cuando Si uno uno es y uno verdadero y falso. el otro es falso, el resultado va a dar falso. ¿Pero en qué orden? si la primer Antecedente y proposición es consecuente. La primera, verdadero, el antecedente es verdadero, y si Ujú. la siguiente proposición es falsa, entonces va a dar falso. Bien. Antecedente verdadero, consecuente falso, es la única situación donde es falsa la implicación. Y por eso les decía, ¿en qué orden? Porque fíjense, acá yo tengo un falso y tengo un verdadero. Pero el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. ¿Está? Eso es verdadero. Entonces, la única situación donde yo tengo que mirar es antecedente verdadero. Acá aparece el único verdadero. ¿Cómo tiene que ser el consecuente para que la implicación sea falsa? Falso. falso. ¿Y qué tenemos en el consecuente? Verdadero. Verdadero. O sea que, ¿cómo es esta implicación? Verdadero. Verdadera. En cualquier otro caso, fíjense que esto es. Todo verdadero. Por lo tanto, esto que está acá es una tautología. Tautología. ¿Sí? Fíjense que la última columna, la columna final, me dio todo verdadero. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿qué pasaría si ahora, por ejemplo, digo... ¿Estás seguro que es tautología? A ver. Fíjese en la segunda. En la En la segunda F segunda. de la disyunción, de la conjunción. F ¿Acá? es falso, ajá, es falso y allá en P es verdadero. Ujú. ¿Y qué pasa? Y nos Pero decía en realidad, que el condicional era falso cuando el antecedente era falso y el consecuente verdadero. Al revés sería. Fíjate que acá está Ah, sí, marcado al en tiene que revés. rojo. ser, tiene Eso, que ser pero primero bueno, verdadero y luego falso. primero verdadero y luego falso. Exactamente. Ah, Para ok, que la ok. implicación sea Sea falsa, falsa, entiendo. el primero tiene que ser verdadero y el segundo falso. En cualquier otra combinación que ustedes hagan de los valores de verdad, la implicación va a ser verdadera. ¿Sí? Este es el único caso donde sería falso. ¿Estamos? Bien. Sí, Bueno, profe. supongamos ahora que tengo la proposición P y no P. Tengo una sola proposición y su negación. O sea que, ¿qué valores de verdad puede tomar P acá? Verdadero. Falso. ¿Verdadero o falso? Si P fuera verdadero, la negación sería... Falso. Falsa. Verdadero. Eso sería verdadero. Y esto sería verdadero. Si P fuera falso, su negación sería verdadero. Bien. ¿Y qué pasaba en la conjunción? Todos son falsos. Claro, la Claro, conjunción ¿no? es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. En este caso tengo verdadero, falso, esto es falso, falso, verdadero, falso. O sea que esto que está acá, ¿qué es? Contradicción. Una Una contradicción. Exactamente. Esto es una contradicción. Sí, acá propuse un ejemplo sencillo, por supuesto, después puedo proponer otras. O combinación o composición de proposiciones. ¿Sí? Bien, ¿se entendió esto, chicos? ¿Hasta acá? Sí, profe. Sí. Perfecto, bueno, pasemos entonces ahora a la guía práctica, donde en el primer ejercicio nos dicen, siendo P, Q y R los siguientes enunciados, y ahí se dan los enunciados, se pide traducir al lenguaje simbólico. No, perdón, acá falta algo, a ver.
Traducir al lenguaje simbólico, sí, los siguientes enunciados. Bueno. El primero dice, si no estoy susceptible, entonces limpiaré mi habitación. ¿Cómo lo pasamos al simbólico a eso? Si negación R, condicional Q. Perfecto. El sí lo dejamos afuera por el momento. ¿Sí? Acá lo que nos interesa es que está negando la proposición R. Está diciendo, no estoy susceptible, o sea, no R, No R entonces condicional Q. Q. Perfecto. Muy bien. Este sí siempre va a estar vinculado o asociado a la implicación. Si aparece un sí pasa esto, entonces en el 90% de las oraciones va a aparecer de esa manera. ¿Bien? La segunda. Negación de Q. Negación Q, conjunción P. Negación de Q, fíjense cómo ahora cambié el símbolo de la negación. ¿Sí? Acá utilicé el menos, ahora estoy utilizando este símbolo. Negación Q y, o sea, conjunción P. Perfecto. Bueno, ¿y el último? P, bicondicional, negación R. Perfecto. Fíjense que acá pongo o hago uso de los paréntesis porque acá habría como un choque de operaciones. ¿Sí? Recuerden que esto es la negación de una operación, de una proposición, perdón, y la negación es una operación. ¿Estamos? Sí, Enzo. Preguntar, ¿cuándo se puede utilizar cualquiera de las dos negaciones? ¿Sería el signo menos o la N? ¿O hay un caso específico para usar No, cada si signo? ustedes, cualquiera de los tres que vimos anteriormente pueden usar para la negación. Esta o el menos. No es una N, Generalmente es el símbolo de la ñ. es el símbolo de la N, exacto, que tiene su nombre, no me acuerdo cómo. Si hay algún profe de Cejiña, lengua por creo acá. que se le dice. ¿Cómo? Cejiña, creo que surge de la doble N, creo que es una especie de cejiña, creo que le dicen. Perfecto. Si yo desconozco, realmente no me acuerdo cómo se le dice a ese símbolo, pero es el que aparece arriba de la N para denotar a la ñ, justamente. Bien, les decía, ustedes pueden utilizar cualquiera de los tres en cualquiera de los momentos, ¿sí? Generalmente uno adopta uno, o los que más se utilizan son estas últimas dos, las que más suelen aparecer. Bueno, traducir al lenguaje, bueno, dice el lenguaje corriente, acá sería traducir al lenguaje coloquial los siguientes enunciados. Acá vamos a hacer solo uno de ellos, ¿sí? Vamos a hacer el ítem B. A ver, ¿cómo traducirían el ítem B? Si estoy susceptible, entonces escribiré un libro o limpiaré mi habitación. Muy bien. Entonces, escribiré un libro o limpiaré mi habitación. Sigo por acá. Fíjense que ¿qué operación es la que está apareciendo acá? Disyunción. ¿Disyunción qué? Porque hay dos, acuérdense. Inclusiva. Inclusiva. ¿Qué significa esto? Que si esta persona está susceptible, ¿qué va a pasar? Va a ser Escribirá un cualquiera de libro las o dos limpiará, cosas. exacto. Va a O ser escribe cualquiera un de las dos libro, acciones. o limpia su habitación, o hace las dos cosas. Claro, Ambas, claro. ¿Sí? Bien, eso como para... ¿Y cuándo esta implicación va a ser falsa? ¿Cuándo esta afirmación va a ser falsa? Si está susceptible.
Si no está susceptible, perdón. No. Es una Antecedente di- verdadero, consecuente. Cuando hay una disyunción exclusiva, pues, exclusiva, Y no limpia su sería pieza. A ver, la operación principal acá es la implicación. En una implicación, el caso va a ser falso ¿Sí? cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Perfecto. O sea, lo que tendría que pasar acá es que esto Entonces, sea falso. eso sea falso. ¿Y Tendría cuándo que la ser ahí disyunción es falsa? cuando los dos valores, cuando las dos proposiciones son Sí. falsas, básicamente. Perfecto. O sea, sería, No, entonces, básicamente tendría estoy que... susceptible, entonces no escribiré un libro y no limpiaré mi habitación. Sería, Exacto. Ah, Si esta persona está susceptible y no escribe el libro y no limpia su habitación, entonces esa implicación es falsa. No es falsa. cierto, digamos, que ocurre eso. ¿Se entiende, chicos, esto? sí, profe. Muy bien. Bueno, quedan los otros entonces para que ustedes ahí sigan pasando al lenguaje coloquial. Bueno, dadas las proposiciones, Luis lee Clarín y Luis irá a Carrefour, se pide la expresión simbólica, la tabla de verdad y el enunciado en lenguaje coloquial de. Y ahí me da diferentes situaciones, ¿no? En el primer caso me pide conjunción de la primera con negación de la segunda. Entonces, para simplificar un poquito esto, vamos a llamar a la proposición Luis lee Clarín, vamos a llamarla P, y a la proposición Luis irá a Carrefour, vamos a llamarlo Q. ¿Cuál sería la expresión simbólica para la conjunción de estas dos proposiciones? Luis lee Clarín y irá a Carrefour. Si es que entendí. Pero ¿cuál es la expresión simbólica? PQ. PQ. P, Perfecto. el techito y Q. P y Q. Perfecto. P conjunción Q. Luis lee Clarín y Luis irá a Carrefour. Ah, no, perdón, porque dice con la negación de la segunda. En el ítem A. Conjunción de la primera con la negación Le de la falta la segunda. negación para Q. Sería P Falta de y negación a- menos Q. Perfecto. P Le y falta la negación en la Q. ahí está. Muy bien. Tabla de verdad nos pide ahora. Entonces, acá voy a hacer P y... ¿Qué voy a poner acá? Menos Q. Va la negación de... Claro, primero tengo que tomar la proposición Q y después hacer la negación de Claro. Q. ¿Sí? O sea que acá voy a tener esto. Muy bien. Los valores de verdad para P. Verdadero, Verdadero, falso. verdadero, falso, falso. Perfecto. Para Q. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Y como yo lo que necesito es trabajar con menos Q, entonces voy a resolver eso primero. Menos Q. Sería Falso, verdadero, falso, verdadero. falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, Bien. verdadero. Entonces ahora tengo que hacer la conjunción entre la primera columna y Y la última menos Q. columna. Claro. Que esa proposición, ¿cuándo es verdadera? Cuando ambas La son Cuando conjunción. ambas ambas son variables verdad. preposicionales son verdaderas. Bien, entonces acá ¿qué va a pasar en la primera fila? Va Falso. a ser verdadero. Falso. Va a ser falso. Falso. ¿Por qué no es verdadero esto? Porque el Porque antecedente P es es verdadero verdadero y y la otra menos proposición Q es falsa. falso. Claro, recuerden que yo no estoy trabajando con Q, sino que estoy trabajando con no Q, que es lo que tengo acá. Bien. Acá tenemos verdadero y verdadero. Es verdadero. Entonces es verdadero. Y en los otros casos, Todo falso. la conjunción será falsa.
Perfecto. Bien, y entonces, enunciado en lenguaje coloquial. ¿Cómo quedaría en lenguaje coloquial? Luis lee Clarín y no irá al Carrefour. Muy bien. Luis. Perdón, acá es lee. Luis lee Clarín y volvemos a escribir, por más que por ahí no tenga mucho sentido. Luis no irá a Carrefour. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Lucas, ¿levantaste la mano? Sí, profe, disculpe, antes Sí. que siga avanzando más, ¿cómo Sí. nos damos cuenta en lenguaje coloquial, digamos, que hay una disyunción exclusiva con una O con tilde o algo por el estilo? Si nos dan una oración, por ejemplo. Y ahí sí es un poco más difícil darse cuenta. De hecho, aparecen, no hay muy pocas oraciones en Así, sentido digamos. coloquial que tengan, sí, eso que Ajá. estás planteando. Y si no, en el enunciado o en la proposición va a ser muy claro que se cumple una proposición o la otra, pero no ambas. Ah, ok, Digamos, lo ok. que tiene que quedar claro en la proposición es que si fuera una disyunción exclusiva, que pasa una proposición o la otra, pero no pueden pasar ambas en simultáneo, no pueden suceder ambas en simultáneo. ¿Está? Ah, ok, ok. Bien. Bueno, ¿se entendió esto, chicos? ¿Se animan a hacer los otros 3 que quedan? Sí, profe. Disyunción de la negación de la disyunción. Cuidado con eso que no son lo mismo, ¿eh? Son 2 cosas distintas. ¿Cómo serían disyunción de las negaciones? A ver, vamos a escribir lo simbólico y después ustedes hacen la otra parte. Disyunción de las negaciones, ¿qué sería? Menos P Q. negado. Menos. Menos Y P y menos sería Q. menos P o menos Q. Perfecto. Esto es disyunción de las negaciones. ¿Y cuál es la diferencia con la negación de la disyunción? Y tendrías que sacar Sería primero la menos, disyunción. solamente paréntesis. Primero la disyunción y a ese resultado. El resultado, no, la negación sería. Claro, lo Cero, tengo cero. que negar. ¿Sí? Ojo que estas 2 cosas no son lo mismo y ya se van a dar cuenta cuando hagan la tabla de verdad. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, eso queda entonces para que lo terminen ahí ustedes y la próxima clase pregunten. En el ítem 3, que sí ya, acá aparece un poquito de lo que estuvimos viendo ya sobre lo último, me da ciertos enunciados en forma simbólica y hay que determinar si son tautologías, contingencias o contradicción, cada una de estas proposiciones. Entonces, como esto ya les mostré también hace un ratito, y fíjense que acá está el que les mostré como ejemplo de contradicción. ¿Ven o no? El primero. Sí. Este ya lo hicimos. Entonces vamos a hacer otro, por ejemplo, el ítem D, C, no sé cuál quieren que hagamos. Porque después sí me interesaría. El mucho. E puede ser. profe. L. ¿El último? Bueno. Ok. Entonces tenemos en el punto 3 el ítem E. Q o corchete, no Q y P. Muy bien. Entonces voy a hacer lo siguiente acá. Vamos a hacer así.
Fíjense que estoy dejando los símbolos, digamos, en columnas apartes. Bueno, ¿cuáles son los valores de verdad para Q? ¿Cuántas proposiciones diferentes tengo? Tengo dos, P y Q, y la otra es la negación de una de ellas. Entonces, para Q, los valores de verdad van a ser verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué va a pasar con no Q? Falso, falso, Va a ser verdadero, verdadero. falso, falso, verdadero, verdadero. Claro, tengo que negar la columna que escribimos recién. ¿Y qué va a pasar con P? Verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué voy a resolver primero? Dentro de los corchetes. Exactamente. Vamos a resolver primero lo que está dentro del corchete, es decir, acá tengo que resolver, en primer lugar, esta conjunción, o sea, estoy por resolver esto primero. ¿Sí? Y en ese sentido siempre se respeta ese orden. Si aparecen corchetes, primero resuelvo los corchetes, después los paréntesis. Si aparecen llaves, primero las llaves, después los corchetes, por último los paréntesis. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué operación principal? Una conjunción entre la negación de Q y P. La conjunción sabemos que es verdadera ¿cuándo? Ambos son Ambas verdaderos. partes son verdaderas. Ambas son Claro, verdaderas. entonces va a ser verdadero solo en esta situación. El resto todo falso. El resto va a ser todo falso. Muy bien. Y ahora tengo que hacer esta columna que completamos recién acá en color verde, ¿con quién? Con la disyunción. Perfecto. Claro, una disyunción. La disyunción con Q. Que la disyunción, ¿qué sabemos de la disyunción? Que sí o sí es una u otra, no ambas. A ver, esta es la disyunción inclusiva. ¿Es una, otra o las Que dos? Es falsa. es falsa Cuando cuando las ambas dos proposiciones proposiciones sean son falsas. falsas. Claro. Claro, Que yo es me tengo que solo fijar falsa si las dos son falsas. si las dos son falsas. O sea, yo tengo que buscar entre la proposición Q y esta columna que completamos recién, cuándo es, o sea, si hay alguna situación en la que aparezcan dos falsos en simultáneo. Acá tenemos verdadero, último. falso. Claro, en el último. Fíjense, falso, falso. Esto es falso. Y en cualquier El otra resto es situación, verdadero. perfecto. Y entonces, ¿qué podemos decir de esta operación lógica? ¿Qué Una es? Una contingencia. contradicción. No, Es una contingencia. contingencia. Pues sabe si va Porque, a ser verdadero o falso. exacto, esta proposición compuesta puede ser verdadera o falsa. ¿De qué va a depender? De los valores de verdad de las proposiciones que están en juego. ¿Sí? Es contingencia porque puede tomar cualquiera de los dos valores de verdad. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, y lo que tiene por ahí de diferente un poquito es el punto 4, donde me dan los valores de verdad de dos proposiciones, 2 y 2. Tenemos 4 proposiciones acá, ¿sí? Y pide con esa información que se proporciona determinar si esas operaciones lógicas son verdaderas o falsas. Entonces, ¿qué sabemos nosotros acá? A ver. Cambiarlo. En el punto 4 nosotros sabemos que la proposición P es una proposición verdadera. La proposición R es una proposición verdadera. La proposición Q es falsa y la proposición S también es falsa. Ok. ¿Cuál podemos hacer? A ver.
¿Cuál quieren que hagamos? Somos el... ¿no? La D. La D. ¿La D? Bueno. En el ítem D tenemos que determinar el valor de verdad de POR, bicondicional o sí, solo sí, R y no S. Entonces, ¿qué voy a hacer en primer lugar? Bueno, ubicar ya los valores de verdad de cada una de esas proposiciones. Nosotros sabemos que P, ¿qué valor de verdad tiene? Verdadero. Me dicen que es verdadero. R, ¿qué sabemos? También. También es verdadero. Bueno, R dijimos que es verdadero. Y de no S, ¿cómo será? Va a ser verdadero. Va a ser verdadero porque lo que sabemos es que S, la proposición S falso. es falsa. Entonces su negación tendrá que ser verdadera. Perfecto. Fíjense que acá no necesito construir una tabla de verdad. Ya simplemente hago uso de la información que me están proporcionando. Bueno, ¿qué sabemos de la disyunción cuando las dos proposiciones son verdaderas? ¿Cómo va a ser esto? Es verdadero. Verdadero. ¿No? O sea, verdadero o verdadero, esa proposición es verdadera. Y de la conjunción, acá, ¿qué podemos decir? Es También verdadero. es verdadero. Es verdadera. Y por último, entonces, ¿qué podemos decir del bicondicional cuando tienen el mismo valor de verdad, las dos proposiciones? Que es verdadero. Que es verdadero. Entonces, ¿qué decimos de del valor de verdad de esta proposición compuesta? Que Es es una verdadero. Una tautología. Es una tautología. tautología. No, No, en ese caso no, pero es verdad. no podemos decir que es una Verdadero, verdadero. tautología porque acá estamos utilizando solamente estos valores de verdad. ¿Sí? Claro, Va a ser una tautología cuando yo considero todos los posibles valores para cada una de las proposiciones y al hacer la tabla, en toda la columna me da todo verdadero. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Quieren que hagamos uno más? ¿O quieren preguntar alguna Puede otra ser, profe, la cosa? B. Bueno, muy bien. Espérame que a ver si tengo otro acá. A ver si alguien... A ver si lo puedo copiar. Menos. Era menos, corchete, paréntesis, menos P o Q. ¿Puede ser? Sí. Sí. O lo mismo. O menos P o Q. Bien, ¿me recuerdan cuáles eran los valores de verdad? P era verdadero. U también, creo. R es verdadero. P No. y R son verdaderos. Perdón. R verdadero, Q Q y S falso. es falso. Que ese S falso. es falso. Perfecto. Ok, entonces lo mismo. Voy trabajando primero con los valores de verdad de las proposiciones. Si P es verdadero, ¿qué va a pasar con no P? Va a ser falso. Va a ser falso. Esto va a ser falso. Q, sabemos que es falso. Acá lo mismo, porque se repite en la operación. Ah, Bien, ¿y qué sabemos de la disyunción? Tiene que ser Está- uno de los dos, verdadero. Que es falsa solo cuando las Solo dos son falsas. ambos son. Bien, o sea que en este caso esta disyunción nos da falso, porque tengo dos falsos, y acá lo mismo, tengo dos falsos. Entonces tengo del primer paréntesis, que la conclusión, digamos, es que esa proposición es falsa, y del segundo paréntesis también. Y tengo nuevamente una disyunción. Entonces, ¿cómo va a ser esa también va a ser disyunción? falso. Claro. Falso. También va a ser falso. Y si yo ahora tengo que negar algo falso,
Va a terminar ser siendo verdadero. Va a terminar siendo verdadero. Exacto. O sea que esto termina siendo verdadero. Esta proposición. ¿Se entiende, chicos? Acá la Sí. diferencia es que ya no tengo que hacer tablas de verdad porque tengo que trabajar solamente con los valores de verdad que ya me proporcionan para cada una de esas proposiciones. ¿Estamos? Bien, bueno, y con esto terminaríamos entonces esta parte de lógica. La próxima clase, el miércoles, vamos a ver cuantificadores. Seguimos trabajando con la segunda parte de lógica proposicional. Yo ahora este archivo ya lo convierto a PDF y les cargo en el aula para que puedan acceder ahí también a los ejemplos que fui proponiendo. ¿Está? Dale, Bueno, profe. si no hay Perfecto, alguna pregunta, nos volvemos a encontrar entonces el miércoles, ya nuestra última clase. Les recuerdo nuevamente que el examen. cuestionario se Ajá. habilita, el tercer cuestionario se habilita ahora a las 11:30 y tienen hasta el 10 inclusive. Y el cuestionario 2, por si alguien todavía no lo hizo, tienen mañana todo el día. A la noche se cierra. ¿Estamos? Dale, profe. Vamos, Gracias. profe. Vale, profe. Vamos, Muchas gracias profe. por la Bueno, clase, chicos, profe. Vamos. Nos vemos, Saludos, profe. profe. noches. Hasta luego, profe. Que descansen, chao, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.